yo no creo que la declaración de vacancia del presidente Vizcarra haya sido legítima, al margen de que nos caiga bien o mal, o que estemos más o menos felices con lo que se salió posteriormente respecto de él. Creo que debe quedar claro que no debería utilizarse la vacancia con esa irresponsabilidad. Estamos conectados con el doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia, y con Ana Neira, que también ha ocupado el mismo cargo. Buenos días a ambos. Nicolás, un gusto en saludarte y lo mismo para Ana. Disculpen ustedes la pasión, disculpen ustedes la pasión, pero sinceramente me irrita. Yo quisiera que comencemos por Víctor García Toma, que ha sido uno de los firmantes de la declaración que respalda lo que ha hecho el Congreso el día de ayer. Y soy sincero, Víctor, me sorprendió tu firma ahí. Porque no es el procedimiento que marca el artículo 206 de la Constitución. Es decir, que está mal la cuestión de confianza como está puesta en la Constitución, está claro, ¿no? Y permite arbitrariedades. Pero no puedes corregir algo que está mal de una mala manera, ¿no? En primer lugar, Nicolás, creo que nosotros tres estamos de acuerdo en que la manera en que ha sido utilizada la cuestión de confianza, sobre todo en el periodo del señor Vizcarra, es francamente inconstitucional y evidentemente una afrenta a la democracia. Y una prueba de ello, no solamente la da tus propias declaraciones, sino el propio proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo. En consecuencia, sobre la necesidad de utilizar racional y democráticamente la cuestión de confianza, sobre eso no hay duda. Veamos ahora la parte formal, ¿correcto? La cuestión de confianza ha sido aprobada mediante una ley de desarrollo. ¿Y qué cosa es una ley de desarrollo? Se trata de una norma que regula el régimen jurídico de una materia contemplada en dicho texto. Y el Tribunal Constitucional, en el caso Congresistas de la República, expediente número 05 del año 2003, una acción de inconstitucionalidad, ha señalado que dicha expresión no alude a una categoría normativa, sino que hace referencia a una ley que despliega el contenido de alguna materia expresamente prevista en la Constitución. En consecuencia, se cumple con el carácter y contenido de la ley de desarrollo para regular la cuestión de confianza. ¿Qué dice Ana Neira sobre esto? Yo primero no estoy tan de acuerdo con esa idea del uso inconstitucional de la cuestión de confianza durante el gobierno pasado, pero lo que sí creo, y en eso creo que tal vez sí coincidimos los tres, es que no es necesario limitar los alcances de la cuestión de confianza, pensar que no se puede usar de manera tan libre como tal vez se ha estado usando, o sin tener algunas limitaciones. En eso podríamos estar de acuerdo, pero yo ahí sí discrepo con Víctor García Toma, que por supuesto tengo mucho respeto profesional, porque creo que el mecanismo debería ser una reforma constitucional. ¿Y por qué? Porque en la práctica lo que se está haciendo es limitar una institución que no tiene límites en la Constitución. La Constitución no dice que procede por ciertos temas, no dice que tiene que ser solamente respecto de algunos, que tiene que ser necesariamente expresa la negación. Entonces yo creo que si vamos a hacer esas precisiones a lo que está establecido en los artículos respectivos de la Constitución, esto debería requerir el consenso y el procedimiento más complicado de una reforma constitucional que, como sabemos, requiere no los 79 votos que se han conseguido ayer, sino 87, además votados 2 veces. Y además creo que es equivocado que solo nos centremos en limitar una figura, que es la cuestión de confianza, pero no pensemos en el árbol más grande de todas las interrelaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Y creo que hay que comenzar a pensar incluso más allá del proyecto del Ejecutivo, en la censura, en la disolución, en todos los mecanismos que se podían, la vacancia, por supuesto, y no solamente quedarnos en limitar una, pero no pensar en algo más grande, ¿no? Y hay que recordar también que ya se intentó antes reformar en el Congreso pasado la cuestión de confianza de una reforma constitucional, pero como no se consiguieron los votos, se comenzó con la idea de esta ley de interpretación, que a mí sí me parece discutible. No quiere decir que el Congreso no puede interpretar, pero creo que no es el mecanismo para limitar algo que la Constitución no limita. Y por eso, por todas estas razones, yo sí considero que aquí se está generando un desbalance de poderes más que un rebalance, como quieren plantear desde algunas otras perspectivas. ¿Me permites, Nicolás, una réplica? Claro que sí. Sí, bueno, vuelvo a insistir, no lo digo yo, lo dice el supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. En el caso Congresistas de la República, expediente 05 del año 2003,
al momento de definir qué cosa es una ley de desarrollo, dice que se trata de una expresión que no alude a una categoría normativa, sino que hace referencia a una ley ordinaria, que despliegue el contenido de alguna manera expresamente prevista en la Constitución. Eso es lo que dice el tribunal y eso es lo que ha hecho el Congreso de la República. En segundo lugar, y estando, vuelvo a repetir, todos de acuerdo en que ha sido mal utilizada la cuestión de confianza. Exitosa. Y que este tema se ha originado a raíz de las amenazas del entonces presidente del Consejo de Ministros, señor Bellido, de que quería hacer cuestión de confianza para impedir la innegable y necesaria interpelación y censura del señor Maraví, que era un impresentable que estaba en el Ministerio. Claro, pero disculpa que te interrumpa, pero Víctor, pero eso era constitucional. La cuestión de confianza y al no regular la vacancia, se estaría efectuando un desequilibrio. Claro. Primero, informarle a toda la ciudadanía que Juntos por el Perú, a través del congresista Edgar Raimundo Mercado y avalado por toda esta bancada a través de su personera, la señora Ruth Luque, ha presentado un proyecto de ley de vacancia que se encuentra en la Comisión de Constitución. En consecuencia, sobre este tema va a haber un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Es decir, no es que se haya descuidado el tema. Pero en segundo lugar, el balance no es entre cuestión de confianza y vacancia. Las instituciones que tienen que ver con el control que hace el legislativo sobre el ejecutivo son la dación de cuenta, la invitación para informar, la solicitud de informes, la estación de preguntas, la interpelación, la censura, la comisión investigadora, la acusación constitucional y la remoción. Esas son las instituciones que son las que establecen el balance entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, de parte del Legislativo. ¿Por qué la vacancia? Porque en el Perú, que tiene una figura autónoma, en el Perú el único funcionario que tiene inmunidad, el único, es el Congreso, el presidente de la República. Artículo 117. Los congresistas incluso ya se despojaron de la inmunidad parlamentaria. En consecuencia, el único mecanismo de contrapeso a esa inmunidad es la vacancia. Las dos veces que ha sido utilizada la vacancia, se ha hecho mediante un procedimiento que ha sido ya regulado por el Tribunal Constitucional y se ha hecho en dos ocasiones que son claramente justificables en la historia del Perú. La primera, la del señor Alberto Fujimori y la del señor Martín Vizcarra, ¿no? Entonces creo que a la fecha se ha utilizado este procedimiento de manera correcta, siguiendo las reglas que ha establecido el Tribunal Constitucional, y se establece algunas otras, por supuesto, no hay ningún inconveniente para ello, pero no tiene nada que ver con el tema de frenos y contrapesos, es otra cosa. Ana, por favor. Sí, bueno, yo por supuesto voy a discrepar, por supuesto, de lo último, ¿no? Yo no creo que la declaración de vacancia del presidente Vizcarra haya sido legítima, al margen de que nos caiga bien o mal, o que estemos más o menos felices con lo que se salió posteriormente respecto de él. Creo que debe quedar claro que no debería utilizarse la vacancia con esa irresponsabilidad. Que el hecho de señalar que una persona tiene investigaciones que deben continuar, y creo que todos estamos perfectamente de acuerdo con eso, no debería llevar a que se señale que por cualquier investigación una persona pueda ser vacada, porque bajo esa misma perspectiva, Nicolás, y seguro los oyentes se van dando cuenta de esto, la señora Keiko Fujimori probablemente, si hubiera sido elegida presidente, hubiera tenido que ser también vacada, ¿no? Porque tiene una acusación fiscal ante una investigación, y creo que no es la forma como tiene que funcionar el sistema político respecto de interpretar la vacancia por incapacidad moral. Lo siguiente es que tampoco creo que el tribunal haya regulado realmente la vacancia. Es cierto que hay una sentencia que Víctor aquí cita, pero lo que sí diría es que esa sentencia lo único que hizo fue incrementar el porcentaje, la cantidad de votos que se requería para una vacancia, y no hizo más que eso, ¿no? Y probablemente porque en ese contexto no necesitábamos nada más que eso. Pensemos que estábamos hablando del año 2003, con otro contexto político, pero en los últimos años, aun cuando estrictamente en el derecho comparado la vacancia obviamente no es un mecanismo de control político y no debería ser un contrapeso, se ha utilizado como un contrapeso ejecutivo-legislativo. Lamentablemente, no debería serlo, pero lo ha sido, igual que la disolución. Es la forma como, nuevamente, esas armas nucleares no deberían ser usadas regularmente, pero lo han sido en los últimos años. Tenemos que pensar qué hacemos justamente para evitar
que sean contrapesos, no contrapesos, se generen realmente equilibrios sobre las herramientas posibles. Porque, nuevamente, la vacancia estaba regulada en nuestras constituciones desde hace más de un siglo, y sin embargo no las hemos utilizado, y en los últimos años las hemos intentado utilizar 4 veces, y yo también discrepo incluso con que la vacancia del presidente Fujimori haya sido correcta, porque en estricto, nuevamente, lo primero que hicimos fue ampliar la figura de la vacancia por incapacidad moral. Al margen nuevamente de que estemos más o menos de acuerdo, y he sido crítica en algunas oportunidades del gobierno de Alberto Fujimori, y creo que muchos de aquí también, creo que era más fácil simplemente vacarlo por renuncia, ¿no? Al extender la figura de la vacancia por incapacidad moral ya creamos un antecedente que luego posteriormente sigue utilizando y que parece que ahora lo que hace es que si tengo 87 votos puedo vacar. Y eso no genera estabilidad, y yo ahí comparto toda tu fastidio, tu indignación al inicio, Nicolás. Y creo que también es cierto que tenemos que limitar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda disolver alegremente un Congreso, me parece que también es importante, pero justamente el gesto hubiera sido regular todo de manera conjunta, y no solamente parecer que estoy regulando lo que me cuida de no ser disuelto, y no buscar regular más bien un panorama más amplio. Creo que ese también es parte del problema, la percepción de que el Congreso se está cuidando de no ser disuelto, pero no se está preocupando por cuidar las instituciones, que es lo que debería ser su objetivo principal. Pero a mí lo que me preocupa, yo he leído la declaración en defensa del orden constitucional, donde ustedes, Víctor, lo que hacen es criticar el mal uso que pueda hacerse, o el uso arbitrario que pueda hacerse de los artículos 132 y 133 de la Constitución. El problema es que así es como están escritos. Es decir, si Guido Bellido decía, si ustedes me censuran a Maraví, yo hago cuestión de confianza por eso. Eso que estaba haciendo Bellido era constitucional. Es decir, en esta votación, Mirta Vázquez ha podido hacer cuestión de confianza y decir, si ustedes votan de la manera como están votando esta modificación de la cuestión de confianza, yo hago cuestión de confianza. Y hubiera sido constitucional, Víctor. Y no lo han hecho. Nicolás, lo que han hecho han seguido. Nicolás, es decir, lo que resulta es que, Víctor, me parece increíble, pero si me permite, lo que me parece increíble, pero me permite, Víctor, por favor. El señor Hugo Chávez, luego de que fue elegido presidente y luego que dictó su propia constitución. Es decir, el malversar, el tergiversar, el dar un alcance y contenido distinto a una institución para, socavar el régimen de separación de poderes, evidentemente eso es un fraude constitucional. Sí, pero Víctor, pero lo que está, discúlpame, no sé si me puedes escuchar un minuto. Pero lo que está pasando no acá, un tema de contrapeso, pero acá no es otro tema. Pero Víctor, pero acá no está Chávez. Lugar, vuelvo a insistir que no es que el Congreso de la República se haya negado a tratar este tema, está en trámite. Hay 2 proyectos, pero me refiero a este que ya se encuentra en la Comisión de Constitución. Creo que hay un proyecto presentado por Perú Libre, pero este ya se encuentra en la Comisión de Constitución, llegará un momento, dará un pronunciamiento, seguramente el Ministerio de Justicia opinará, la doctora Neira será invitada a tu programa y también expondrá sus puntos de vista. Eso se va a producir en las próximas semanas. No, lo que a mí me parece increíble, Víctor, es que por estas paradojas de la vida, quien está defendiendo la Constitución del 93 y sus procedimientos es el gobierno de Pedro Castillo. Y quien está pasando por encima de ella es quienes dicen defenderla. Me parece increíble. Me parece increíble lo que está pasando. Simplemente la Constitución. Aquí puede gustarnos o no gustarnos, en tanto este sea nuestro estatuto de poder, nuestro proyecto de vida, ¿no es cierto? Nuestra póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales, bien o mal hecha, es la Constitución y tenemos que defenderla. Esa es la única manera en que podemos vivir en una forma civilizada. En términos prácticos, se ha producido una modificación a los artículos 132 y 133 de la Constitución, que me imagino que tendrá que ser reimpreso todos los ejemplares que están circulando en el país. Ahora, lo sorprendente es que el Ejecutivo, que pudo haber recurrido a plantear cuestión de confianza frente a la aprobación de esta ley por insistencia, lo que va a hacer, se supone, apenas sea notificado, porque esto todavía no ocurre, de la decisión del Congreso, va a plantear una cuestión de constitucionalidad, que es lo que establece la Constitución del 93. Entonces, a mí me sorprende, y no sé si Ana Neira tiene la misma impresión, que por esas paradojas de la política peruana,
quienes plantean una asamblea constituyente para cambiar la Constitución están defendiendo la Constitución del 93 y sus procedimientos, y quienes dicen defender la Constitución del 93 terminan pasando por encima de ella. ¿O yo tengo una percepción equivocada, Ana? Y bueno, yo tengo una lectura, la que comentaba, ¿no? Que siento que esto se está haciendo vía una ley, pese a que debería ser una reforma de la Constitución. Nicolás, no se van a reimprimir los textos, pero lamentablemente eso va a hacer que quien lea la Constitución no tenga claro realmente cómo está regulada la cuestión de confianza, porque tendrá que ir a esta ley de desarrollo que ha aprobado el Congreso y que está vigente desde el momento que se publique, que todavía no, al día siguiente que se publique, que todavía no ha sucedido. Sobre los proyectos de vacancia, efectivamente, se mencionaba, ¿no?, que hay proyectos de las bancadas Juntos por el Perú, también hay otro anterior del Partido Morado, que también tiene una propuesta sobre la vacancia, sobre la confianza, que buscaba un poco estos equilibrios, que también ha sido ignorado en la priorización que ha hecho la Comisión de Constitución, nuevamente tomando los temas sobre todo de la confianza más que los otros. Habría que preguntarle a la presidenta de la comisión por qué. Y también el proyecto del Ejecutivo, ¿no?, que es cierto que llega ayer, pero llega ayer en un contexto, ¿no? Llega ayer luego de una conversación entre las dos presidentas de ambos poderes del Estado, llega ayer luego de cierto gesto político con el cambio del señor Bellido, que muchos discrepábamos con su permanencia como presidente del Consejo de Ministros, y entonces sí parece que en ese contexto de más bien tender una rama de olivo, parece que el otro lado ha tirado la rama de olivo y la ha quemado, más o menos, ¿no? El gesto, además de la presidenta del Congreso, a mí me ha llamado la atención, no sé si ustedes, que la presidenta del Congreso baje a su escaño para votar, o sea, esa necesidad de dejar claro que ella estaba a favor de la propuesta, ¿no? Siento que finalmente también es un gesto político, ¿no? Lo que está demostrando es que pese a la reunión con la presidenta del Consejo de Ministros, ella consideraba que había que aprobar esta norma, lo cual obviamente ella tiene toda la posibilidad de hacerlo, pero como presidenta del Congreso podría ser interpretado como un gesto para algunos de enfrentamiento, ¿no? Y creo que eso no debería ser la regla entre ambos poderes del Estado. Y lo que sí también es cierto es que finalmente lo que probablemente va a pasar, como se va adelantando, es que apenas ya lo anunció ahora por temprano el ministro de Justicia, es que una vez que la norma se publique, lo que van a hacer es presentar esta demanda de constitucionalidad y tendrá en todo caso que el Tribunal Constitucional resolver si es posible declarar vía una ley que limitar la cuestión de confianza de una ley. Hay que recordar que hay un antecedente del año 2018 que se aprobó por unanimidad. Eso no es una sentencia dividida, eso también habría la pena recordarlo. En el 2018 todo el Tribunal Constitucional al unísono dijo que no se podía limitar la cuestión de confianza desde la perspectiva de hacerlo vía un reglamento del Congreso, que al final es una norma también con rango legal. Entonces yo no veo argumentos sustantivos para que ese criterio no tenga que confirmarse, incluso ahora cuando hay un magistrado menos con el lamentable fallecimiento del magistrado Ramos, porque todos los que hoy están tenían esa misma perspectiva y en principio, porque no deciden sobre la base de personas, sino sobre la base de criterios jurídicos, este criterio debería en todo caso mantenerse. Claro, porque lo que llama la atención es que cuando el Tribunal Constitucional tuvo un tema de esta naturaleza, que fue el de la vacancia, lo que hizo fue recomendar, y el Congreso siguió la recomendación de elevar la valla, pero en ningún momento el Tribunal Constitucional decidió establecer cuáles eran los parámetros, porque eso significaba una modificación constitucional. Entonces yo te pregunto, Víctor, con sinceridad, olvídate de Chávez. No, siempre hablo con sinceridad. Pero no, yo lo sé. No si tengo no estuviera en confrontarme con la verdad. Si no hubiera el temor a que el chavismo en el Perú use de manera prepotente su mayoría, ¿no es cierto?, que no tiene en el Congreso, dicho sea de paso, para, digamos, imponernos un régimen autoritario, el procedimiento adecuado hubiera sido el otro, el que proponía Aníbal Torres Vázquez. Esto es una modificación constitucional. Además, habría que agregar el artículo 117. O sea, según la Constitución, en el Perú el presidente puede matar a su mujer y tú no lo puedes acusar porque no está dentro de las previsiones que hace nuestra Constitución. No está. O sea, el presidente puede matar a su esposa y no lo podemos acusar. Eso tiene que cambiarse también. Justamente por eso, Nicolás, se usa el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, que habla de la vacancia por incapacidad moral.
Porque ¿qué sucedería si el día de mañana, y esto es un supuesto, nos enteramos de que el presidente de la República X comete actos de pedofilia o lleva a cabo actos de sevicia contra la esposa, a quien se le llama la primera dama, o conocemos que ha recibido financiamiento al narcotráfico para su campaña electoral, o finalmente incurre en actos de toxicomanía o ebriedad habitual que le impide desarrollar o desplegar sus actividades con toda normalidad, como sucedió con el caso de Arosemena en el Ecuador, ¿no es cierto? Conocido presidente dedicado a la bebida, que fue retirado del poder porque recibió en estado de ebriedad al presidente de Chile y le dio un palmazo en el trasero, ¿no? Y eso originó un gran escándalo, ¿no? En el Ecuador. Entonces, la figura de la vacancia por incapacidad moral es la puerta de salida a esa muralla china que es el artículo 117. Pero permíteme dos cosas adicionales. Tú has insistido en que se ha modificado la Constitución. Y vuelvo a repetirte, existe la Ley de Desarrollo Constitucional, que es un instituto que permite precisar, aclarar, detallar los alcances y contenidos de una ley. Y cuando se analiza el tema de la constitucionalidad, no solo se hace alrededor de los 106 artículos que contiene la Constitución, sino que se acude a lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que está previsto, entre otras, por las leyes orgánicas, las leyes de desarrollo, las leyes de bases, las leyes generales y las leyes interpuestas. Todo ese conjunto normativo es el que te declara cuándo algo es constitucional o no es constitucional. Entonces, no puedes centrarlo solo, única y exclusivamente en la Constitución, ¿no? Y por último, en el caso de la vacancia presidencial, no solamente se ha establecido un criterio en relación a que se obtuvieran 87 votos. Vuelvo a repetir que en el caso del señor Vizcarra se obtuvo 105, ¿no? Salvo una bancada, todas votaron a favor de ella. Ya, pero ¿qué pasa? Había una unanimidad de que los actos, la conducta del señor Vizcarra era claramente indigna para seguir continuando en el ejercicio de la función. Pero en la vacancia presidencial operan todas las garantías, derechos y principios que establece el artículo 139 de la Constitución. Es decir, nadie puede ser vacado en el Perú si es que no se le otorgan todas esas garantías, derecho de defensa, juez natural, la argumentación, la motivación, etcétera, etcétera. Entonces es mayoría calificada y, en segundo lugar, respeto al procedimiento bajo las reglas del artículo 139 de la Constitución. Claro, pero fíjate, Víctor, y le traslado esta pregunta a Ana. El artículo 132 de la Constitución dice: la desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación de lo que el ministro ha propuesto, se supone, ¿no es cierto? Y esto deja abierto el abanico de cuáles son esas iniciativas ministeriales. Y el artículo 133... Eso es para la censura, claro, pero ahí pero te está diciendo... Luego de la interpelación, cuando el ministro considera que ha absuelto el pliego interrogatorio, pero entiende que ha sido maltratado por el Congreso, le exige a una suerte de lavado y planchado, le pide una cuestión de confianza. Claro, y a continuación dice el artículo 133 que la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Es decir, lo que se ha aprobado, ¿es o no es una modificación de la Constitución para ti, Ana? Yo creo que en la práctica sí, ¿no? Estamos limitando, o sea, digamos, hay dos respuestas. La formal, la Constitución no va a cambiar en su texto, pero en la práctica estamos limitando lo que está en la Constitución vía una ley. Y es cierto que puede haber una ley de desarrollo constitucional, pero la ley debería estar dentro de los alcances de la Constitución. Hay que recordar que tenemos una tristemente célebre ley de interpretación auténtica en la que el entonces presidente Fujimori quería interpretar que podía postular nuevamente a otro periodo para una reelección, a pesar de que la Constitución en ese momento solo le permitía reelegirse una vez, ¿no? Y él intentó interpretar que podía hacerlo otra vez y fue una ley de interpretación auténtica también del Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado con que las leyes de interpretación auténtica, de desarrollo,
puedan estar ampliando los alcances de la Constitución, porque esto a mí me parece que es inconstitucional. Lo segundo es que creo que hay que cuidarse de la tiranía de los votos en el Congreso. No creo que por tener 105 o 129 o 130 votos no debería bastar solo eso para vacar a un presidente, ¿no? Y al margen de nuestras opiniones personales sobre las vacancias declaradas previamente o intentadas, por supuesto yo tengo la mía como es pública, lo que sí debería quedar claro es que no debería bastar solo la fuerza de los votos para vacar a un presidente, porque genera una enorme inestabilidad, ¿no? Y más, como reitero, en un caso que está en investigación, a diferencia de otros casos que están ya con acusaciones fiscales o incluso ya para eventualmente poder continuar con juicios orales, como el caso lamentablemente de la señora Fujimori, a quien no le deseo obviamente su condena, pero hay que ser conscientes de que ella postula a un cargo presidencial en esas condiciones y a mí me preocupaba que eso potencialmente incluso podría hacer que nuevamente se hiciera su discusión en el caso ella eventualmente hubiera sido electa. Y lo tercero, yo creo que hay que sincerar las instituciones. Me parece que mal hacemos en usar ese cajón desastre de vacancia por incapacidad moral para meter todo lo que no está contemplado en el artículo 117 de la Constitución. Me parece que sería en todo caso más honesto que ampliemos el catálogo de estas causales por las cuales se puede acusar a un presidente en funciones, por ejemplo, por delitos flagrantes, y así habría que ponernos a pensar, pero estas cosas requieren pues un debate mucho más amplio que solo en un mes querer cambiar la Constitución vía una ley. Yo sí discrepo de lo que ha hecho el Congreso, me parece que es inconstitucional y confío en que el Tribunal Constitucional lo declare así, y además confío, como dice el señor el doctor García Toma, que está aquí presente, ojalá que el Congreso lo escuche y que realmente debata las demás figuras, porque mi impresión es que se va a quedar solo debatiendo la cuestión de confianza y no aquí otras figuras que también han estado en el imaginario político, como hemos dicho, la vacancia, ¿no? Y creo que en todo caso esto debe llevar un mayor debate para comenzar a pensar en instituciones como el juicio político y si esto podría aplicarse, o como decía, aumentar las causales para acusar a un presidente en funciones. Y creo que hay que diferenciar nuestro caso del que existe en otros países. Nosotros no tenemos propiamente un impeachment o juicio político tan amplio contra los presidentes como existe en Estados Unidos o en el propio Ecuador en su momento, que se cambiaron presidentes creo que en un mes como 4 o 5. Hemos tenido nosotros algo parecido, pero sobre la base de la figura de vacancia por incapacidad moral, no de un juicio político. Y si eso es a lo que queremos llegar, en todo caso debería ser pues esto lo que planteemos en la Constitución y no usar esta figura amplia y súper indeterminada que es la vacancia por incapacidad moral. Ahora, ¿Me permites 30 segundos, Nicolás? No, pero por supuesto, además quisiera leerte lo que escribió Aníbal Torres Vázquez ayer en la tarde. Dijo, qué pena que en el Perú existan abogadas y abogados que consideran que el Tribunal Constitucional no tiene el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y que nieguen su rol de supremo intérprete de la Constitución. Esto revela la calidad de la educación en la universidad peruana. Estoy de acuerdo con esa declaración. No te sientes aludido. Nicolás, lo primero, no podemos confundir la ley de interpretación auténtica con esta ley de desarrollo. El problema de la ley de interpretación auténtica es que una norma solamente puede ser interpretada por su propio legislador. El artículo 112 de la Constitución del año 1993 fue dada por el Congreso Constituyente Democrático. Y en consecuencia, solo ese órgano podía dar una ley de esa naturaleza. Ese era el tema y no otro. Lo segundo, en relación a la vacancia presidencial, a diferencia de la cuestión de confianza, que es una institución parlamentaria incrustada en el sistema presidencialista, la vacancia por incapacidad moral forma parte constitutiva de este. Nosotros la hemos tomado de la Constitución norteamericana, que habla de la figura del impeachment y que tiene 4 causales. Una de esas es una causal por inconducta y está por inconducta moral desde 1839. Es decir, esa institución es parte constitutiva del modelo presidencialista, está en nuestra Constitución desde el 1839, ha sido aplicado en 2 oportunidades y no existe digamos, ninguna controversia en términos generales alguna, porque todos parten del concepto, de que trata de un concepto jurídico indeterminado, cuya precisión alcance en razón a qué se entiende por incapacidad moral, es un hecho que está sujeto a las reglas de la moral del tiempo y a la interpretación que haga el Parlamento a nombre y en representación del pueblo.
Muchas gracias a Nicolás, ¿me ambos. permites? Sí, Solo, brevemente, solo por una favor. cosa final, perdóname, porque yo tenía la última, ya que yo no comenté, lo que quería decir simplemente es que sí me preocupa que estemos tan de acuerdo con que la vacancia por incapacidad moral sea un concepto jurídico indeterminado que tenemos que darle contexto en las circunstancias, pero sin embargo si queremos limitar tanto la confianza. Yo creo que para generar realmente un mensaje político de que se quiere justamente generar equilibrio, deberíamos tratar de que a tal caso las dos sean delimitadas o las dos sean amplias, ¿no? Y creo que esa es El la Poder Ejecutivo está de acuerdo que debe ser limitada. Lo dice en su proyecto. por eso, pero también la vacancia por incapacidad moral. El Congreso Se va a dice que discutir está en el aprobado una proyecto parte, del doctor Raimundo. solo una parte. Se va a discutir. Está en trámite en el Congreso. Ojalá sí sea, doctor García Toma. Usted convenza a la presidenta de la comisión. Ojalá que No tengo por qué convencer a nadie. Yo no pertenezco al Congreso. Le agradezco a ambos por esta conversación, muy gentiles.